Sí, voltearse. ¿Quién falta, Se ven aquí Claudia, ¿no? Bueno, un paso para allá. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco mucho la presencia de los medios de comunicación. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para expresar nuestra preocupación y profundo rechazo al proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno federal. Se trata de un presupuesto regresivo que busca la creación de clientelas electorales por encima de la solución del fondo de los problemas. Es además un presupuesto contradictorio con un planteamiento progresista de izquierda. Es incongruente porque no coincide lo que dicen con lo que ahora quieren hacer. Sobre todo, es un presupuesto que atenta contra la democracia, que voltea al pasado en vez de mirar al futuro. Para profundizar en los temas del presupuesto, le voy a pedir a mis compañeras Vanessa y Nubia que pudieran dirigirse a ustedes. Muchas gracias, coordinador. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Como saben, el paquete económico, que se conoce como tal, consta de 3 elementos: criterios generales de política económica, ley de ingresos y el presupuesto de egresos. En ese sentido, quisiera yo hacer comentarios sobre criterios generales de política económica y sobre la ley de ingresos. Los supuestos de criterios generales de política económica en sus términos se ven realistas y fiscalmente responsables, aunque sí es importante destacar algunas anotaciones relevantes. Están demasiado optimistas los precios y producción del crudo. Esto ya lo han dicho algunos analistas y algunas calificadoras. Está el planteamiento de crecer a 2%, que dista mucho del 4% que se había ofrecido originalmente por este gobierno. Y además de ello, existe un riesgo en el tiempo por varios factores internos y externos de no llegar ni siquiera a alcanzar este 2%, y eso va a implicar un riesgo en la instrumentación de todo el paquete en dado caso. Tampoco se toman en cuenta variables como que hay un menor nivel de financiamiento para las economías emergentes en general y que podría haber un menor nivel de financiamiento para México en particular, por ejemplo, derivado de la inestabilidad, de la volatilidad y de la incertidumbre que se ha generado con medidas como la cancelación del aeropuerto. En cuanto a la ley de ingresos, el paquete de incentivos fiscales especiales en la frontera norte representa un riesgo muy importante. Es decir, se habla de un paquete especial que además sería anunciado por decreto, no por miscelánea como correspondería, para 2019, pero en la ley de ingresos no se toman esos supuestos. Se habla nada más de una posible afectación de 42,000 millones de pesos, cuando puede llegar a más de 100,000 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar eso y con qué recursos se va a financiar? Entonces, este es un elemento muy importante que puede poner en riesgo el paquete en su conjunto, que se aprobaría en 2018, pero en 2019 se va a hacer esta exención especial para los estados de la frontera que no está adecuadamente contabilizada. También se habla de un crecimiento de las participaciones por la disminución que se hace en las transferencias a los estados. Esta también puede estar en riesgo justamente por lo mismo que yo les comentaba, porque puede haber una menor nivel de ingresos dado el paquete especial para la frontera norte y no se cumpliría con este particular. Una preocupación muy importante que sí queremos dejar todo el grupo parlamentario es que no estamos dispuestos a aceptar que se vaya a tocar ninguno de los fondos de estabilización como pretexto a este paquete de incentivos fiscales que se plantea instrumentar el año que entra. Los fondos de estabilización de ingresos presupuestales, de ingresos petroleros y para las entidades federativas están para eso, para un choque doméstico, para un choque internacional, pero no para una falta en política pública y en lo que a planeación se refiere.
También muy importante, se antoja difícil que Pemex y CFE tengan ingresos adicionales que permitan cubrir el aumento del gasto. La prueba de fuego va a ser cuando Pemex salga a los mercados en enero, febrero del año que entra y como los mercados asuman esta salida a financiarse por parte de la principal empresa productiva del Estado. Y un elemento final al respecto que quisiera yo señalar es que el incremento tributario que viene en la ley de ingresos se basa nada más en eficiencias. Entonces estas eficiencias pues hay que verlas, hay que ver si sí se dan y no necesariamente estamos seguros de que se materialicen. Al final del día el gobierno nuevo, el gobierno que entró estaba hablando de 500,000 millones de pesos que iban a encontrar para gasto nuevo, para gasto de sus prioridades. Esos 500,000 millones de pesos no existen en este paquete, son 250,000 y muy importante decir que 100,000 de esos ya venían financiados. Entonces, recursos nuevos estamos hablando de 150,000 que en efecto han logrado obtener por parte básicamente de recortes a las dependencias y de recortes a los salarios y de cancelación de plazas para los servidores públicos. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes. Trataré de ser muy breve en lo que es el egreso, el presupuesto de 5.8 billones de pesos, como ustedes lo saben. Y ramos administrativos, estamos viendo que se está afectando a varias dependencias, como la Secretaría de Función Pública, que viene un recorte del 24%, cuando una de las banderas de este nuevo gobierno es hablar de que no va a haber corrupción. Y la Secretaría de Función Pública y el INAI están teniendo un recorte. Decirles también que está teniendo un recorte lo que es el campo. El campo está sufriendo un recorte muy grande de más del 50% y esto es al programa de comercialización. El programa de comercialización es muy importante porque garantiza el precio del grano, del maíz, del frijol, de la cebada. Así también están haciendo un recorte y están quitando el programa de sanidad, que estamos hablando de que no va a haber recursos para el tema de las plagas que se puedan dar en México. Y cuando se quiere exportar verduras o se quiere exportar carne o ganado, pues si no hay el control de la sanidad, ¿qué es lo que va a pasar? No van a querer comprarle a los mexicanos. Estamos también viendo que están recortando lo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la construcción de la red carretera y de caminos rurales. Es un presupuesto que va a la baja del 21%. Semarnat, increíble el recorte que están haciendo del 32%, que estamos hablando que son los programas que se lleva a cabo, lo de hidroagrícola, que los sistemas de agua, los sistemas de riego no van a contar con recursos de este subsidio que daba antes lo que era la Zagarpa y Semarnat. También no hay recursos para aguas potables, no hay recursos para lo que corresponde a plantas de tratamiento y para drenajes que tanto se necesitan como parte de la infraestructura básica que tiene que contar una comunidad y que esta dependencia lo que va a hacer con agua no lo va a tener. Les quiero comentar acerca de los recursos que se están aplicando, que son 27,000 millones de pesos que va a tener de más CENER, que es el 1,882% de incremento en la refinería de Dos Bocas y que no existe proyecto. Estamos viendo también que son 43,000 millones de pesos más que va a tener la Secretaría del Trabajo con el apoyo de las becas a los jóvenes, que está incrementando en 972, pero que tampoco no cuentan con un padrón de base de datos para quiénes son los jóvenes a los que se va a aplicar esta cantidad de más de 41,000 millones de pesos. Estamos viendo que Sectur tiene un incremento del 124%, que prácticamente es para el Tren Maya, que tampoco existe un proyecto ejecutivo del Tren Maya. Lo que es la Secretaría de Bienestar tiene un incremento del 39% para lo que corresponde a las pensiones de adultos mayores, que estamos viendo que son cerca de 100,000 millones de pesos. Y lo que es Sedena, la Guardia Nacional, que no han dado todavía un proyecto muy claro de lo que se va a hacer acerca de la Guardia Nacional,
tiene un presupuesto de 94,000 millones de pesos. Son 251,000 millones de pesos que están aplicando en los programas que les estoy comentando, pero que es muy importante de este recurso, 31,000 millones de pesos se van a previsiones. ¿Qué quiere decir esto? Se van a bolsas. Son previsiones que se están haciendo estimadas de algunos de los proyectos que acabo de comentar. Y también es muy importante comentar que no van a existir reglas de operación de los programas de adultos mayores o lo de los jóvenes. Están poniendo lineamientos, nada más. Cuando no existen reglas de operación, es muy difícil que la Secretaría de Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación pueda auditar a los que van a ser responsables de manejar estos programas que se están comentando. Y eso sería prácticamente lo que estamos encontrando. Educación, un dato también muy importante. El programa a lo que es inglés, se está disminuyendo este programa totalmente, así también como lo que es el internet en las escuelas. ¿Qué va a pasar con las computadoras y toda la inversión que se ha hecho en años atrás? Eso sería prácticamente los comentarios. Buenos días. Efectivamente estamos preocupados en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el presupuesto que ha presentado el nuevo gobierno. Y una de las preocupaciones que tenemos es en varios programas federales que en la administración anterior ha dado mucho resultado y hemos planteado esta situación, y me refiero a miles de trabajadores que han estado en el programa de empleo temporal, el cual apoyaba a muchas personas mexicanas, muchas familias mexicanas, y sobre todo en los desastres naturales, y sobre todo el año pasado que estuvimos varios estados, entre ellos el estado de Morelos, y que fue beneficiado ese programa, y que hoy en día el nuevo gobierno cancela el presupuesto para este gran programa en beneficio de las familias mexicanas. Buenas tardes. También queremos llamar la atención en cuanto a los emprendedores, en cuanto a los jóvenes emprendedores, los cuales, debido a la cancelación del Instituto Nacional del Emprendedor, van a ver afectadas sus posibilidades de emprender un negocio, de crecer económicamente y de crear empleos que beneficien a todos los mexicanos. Además de esto, se reduce en un 80% el Fondo Nacional del Emprendedor, que ha otorgado en promedio 106,000 millones de pesos en créditos a pymes cada año. Pasa de 3,435 millones de pesos a 659,4 millones de pesos. Se van a utilizar para subsidios. Gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con la fuente del Senado. Veo a queridas y queridos amigos de tiempo atrás. Acompaño esta conferencia del Grupo Parlamentario del PRI para sumar mi expresión individual a la enorme preocupación, particularmente en dos rubros que estoy convencida son muy importantes para la sociedad mexicana y para los jóvenes, el caso de la educación superior. Nos preocupa a todos los universitarios, a todos los que somos egresados de la UNAM, a los que hemos tenido el privilegio de formarnos en una universidad pública, la reducción al presupuesto de la UNAM. Nos parece que la UNAM realiza un extraordinario esfuerzo con cuotas mínimas prácticamente simbólicas, y el golpear las erogaciones que requiere la UNAM para cumplir con sus múltiples funciones, porque no solo son las de formación universitaria y de posgrado, sino de la investigación científica, en donde la UNAM es uno de los centros de excelencia de nuestro país. Pero esta tendencia a disminuir la importancia de la investigación científica y del desarrollo tecnológico también se proyecta
en la disminución de los recursos para las instituciones especializadas en materia de ciencia y tecnología. Toda la Comisión de Ciencia y Tecnología, plural, emitió un punto de acuerdo que fue turnado por el presidente del Senado a la Cámara de Diputados para insistir en que no se disminuyera el presupuesto del CONACYT. Nosotros esperamos que esta insistencia sea escuchada por la Cámara de Diputados, porque son muchos mexicanos ejemplares que han realizado con enorme esfuerzo investigaciones, están en centros de investigación, se han formado de manera excelente y no queremos que los recursos escasos propicien que haya fuga de cerebros de México. Finalmente, esta lógica de golpear a las actividades de ciencia y de tecnología repercute, como ya lo dijo aquí la senadora Nubia, en prácticamente dejar en ceros, en poquísimos recursos, el programa de sanidad de la Secretaría de Agricultura, ahora SADAR. Ustedes saben que hay que cumplir con el Códex Alimentario para garantizar el que la producción alimentaria de México pueda ser comestible simplemente. Y eso está muy ligado a una política integral de sanidad. Por eso estamos muy preocupados y nos parece que el presupuesto presentado no corresponde con coherencia a los planteamientos previos que había hecho este gobierno. Muy buenas tardes, señoras, señores de la fuente del Senado. Hoy quiero expresarles la preocupación de miles y miles de mujeres que trabajan. Algunas son papá y mamá al mismo tiempo, algunas son casadas, pero independientemente de su circunstancia civil, muchas mujeres, miles de mujeres, dejan a sus hijos en estancias infantiles, estas estancias infantiles que coordinaba la Sedesol para poder ir a trabajar, para poder traer el sustento a las familias, a sus propias familias. Pues resulta que el presupuesto que se ha presentado reduce en 2,000 millones de pesos este presupuesto para estancias infantiles, para guarderías. ¿Qué van a hacer estas mamás? ¿Qué van a hacer con sus hijos? Y si tienen ellas la necesidad de ir a trabajar. Por eso, el grupo parlamentario del PRI en el Senado hace un llamado a la Cámara de Diputados para que estos recursos se conserven y podamos apoyar a las mujeres, a las mamás y especialmente a sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo el presupuesto parece tener una lógica. Recortar de donde sea para fondear los programas estratégicos del presidente de la República. Y cuando digamos que estamos sacrificando el medio ambiente, nos van a decir, se van a sembrar más de 1 millón de árboles, ¿quieren más? Y vamos a tener que explicarles, porque parece que no lo han entendido, que un solo tema no compone ninguno de los rubros de la vida nacional. Haciendo una sola cosa, dando becas, sembrando árboles, no se corrige ni la educación, ni en este caso se preserva el medio ambiente. El medio ambiente tiene una baja considerable, sufre una caída abrupta como no la había sufrido desde que empezó a aparecer en el presupuesto. La Semarnat se disminuye en un 32% en su presupuesto. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo va a cambiar de sede si además va a reducir su gasto? Pues es muy simple, lo que se va a reducir es un 37.5% el programa de agua potable,
44.9% el programa de desarrollo forestal sustentable, 26.4% el programa de conservación y aprovechamiento sustentable, el 38.5% el programa de recuperación de fauna en peligro de extinción. Lo que estamos viendo no tiene sentido y solo se puede explicar de una manera. Nos importa más, a costa de lo que sea, y aún no teniendo razón, hacernos cargo de lo que dijimos en campaña. Es muy grave. El medio ambiente de México tendrá un año terrible. Esperemos no lamentarlo. Muy buenas tardes. La verdad hay que decirlo como es. Este presupuesto le está faltando y le está quedando muy mal al campo. 0 pesos para el programa de comercialización. 0 pesos para el tema fitosanitario. 0 pesos para la concurrencia con los estados que dotaba y ayudaba a los productores a hacerse de herramientas, de maquinaria, de tractores. Vamos a decir las cosas como son. Señor presidente, usted en su campaña estuvo en Culiacán y ahí le dijo a todos los productores que iba a pagar la tonelada de maíz a 7,000 pesos. Lo dijo usted, está grabado, está el video. Y no solo eso dijo, le vamos a pagar a 7,000 pesos la tonelada de maíz a todos los productores. Siempre ha hablado usted del campo. Que se le vea ese cariño y ese amor en el presupuesto que le ponga al campo. Eso no se está viendo hoy. Mis compañeros senadores y nuestros compañeros diputados queremos ayudarle a que le cumpla el campo. Queremos ayudarle a que pague a 7,000 pesos la tonelada de maíz. Hablémonos de frente, digámonos las cosas. La gente no quiere engaños. Es lo que nos han dicho a nosotros en mi estado. Vamos a defender el campo, porque ya lo han dicho mucho. El campo somos todos. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, decirles que el tema de la equidad ha sido una bandera que ha tenido nuestro partido durante muchos años y que el día de hoy no será la excepción de venir a alzar la voz por el recorte al presupuesto a los programas en beneficio de las mujeres. En verdad, es alarmante que después de tantos años de lucha y que poco a poco fuimos consiguiendo esos triunfos para crear institutos, programas y acciones para fortalecer a las mujeres, que el día de hoy, con el presupuesto, veamos que se reduce. En verdad, es inaceptable que en el presupuesto que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador vengan recortes de este tipo, cuando son acciones y programas enfocados para atender las necesidades de las mexicanas. Miles de mexicanas sufren de violencia todos los días y por esa razón se crearon los institutos de las mujeres en todo el país y por esa razón se crearon los centros de justicia y empoderamiento de las mujeres y por esa razón se delinearon acciones que han sido conquistas de las mismas mujeres y que hoy no podemos dar un paso atrás. Por eso hoy el grupo parlamentario del PRI ha registrado un punto de acuerdo para solicitarle a la Cámara de Diputados y en particular a la Comisión de Presupuesto que reorienten, que reconsideren estos recortes que se han planteado para seguir atendiendo a las mujeres y que de las palabras se vayan a los hechos. Todos nosotros recorrimos en nuestros estados, los distritos, los municipios y nos comprometimos con las mujeres y les dijimos que aquí íbamos a estar respaldando las acciones a favor de ellas. Pero no se debe quedar en las palabras, tenemos que ir a los hechos y para irnos a los hechos es con presupuesto, es con dinero. Muchos de estos programas se operan de manera coordinada con estados y municipios
esta afectación tendrá no solamente el recorte del presupuesto, sino también la operatividad que tendrán las instituciones que se dedican a atender los temas de las mujeres. Hoy, el presupuesto que presenta Andrés Manuel cancela o reduce recursos en los programas de apoyo a instancias de mujeres, del programa de fortalecimiento a la transversalidad de perspectiva de género, el programa de fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. También en la Cámara de Senadores se cancela el presupuesto que se había logrado, el programa de derechos indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de Género. Esto no lo podemos permitir y por eso desde aquí, desde el Senado de la República, hacemos un atento llamado al presidente de la República y a los compañeros diputadas y diputados que estarán aprobando el presupuesto para que reconsideren y regresen los recursos que las mujeres habíamos logrado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quiero decirles a ustedes, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que el presidente de la República le está fallando a los grupos vulnerables en México, que el presidente de la República ha mandado un presupuesto, como se ha dicho aquí, regresivo, que el presidente de la República, a través del presupuesto, está eliminando y cancelando los comedores comunitarios que apoyan con comidas 2 veces al día a más de 1 millón de niños y obviamente también a madres en lactancia y adultos mayores. Esto es muy grave porque sí vemos reflejado en el presupuesto un incremento del 58% en publicidad gubernamental. ¿Tendrán acaso la orientación para decir que le están fallando a los mexicanos al no cumplir compromisos de campaña del hoy presidente de la República cuando dijo que apoyaría a los grupos vulnerables? ¿Acaso dirán en 2019 que no pudieron cumplir también el bajar los impuestos por litro de gasolina? Por supuesto que no lo van a decir, pero nosotros se los vamos a estar recordando. Esto que están haciendo de quitar los comedores comunitarios es un incumplimiento de campaña y más grave todavía no permitir a los niños el poder tener alimento en el estómago y poder ir a la escuela. Por supuesto, una de las consecuencias será la deserción escolar, nuevamente golpeando, por supuesto, también a la educación en México. Gracias. En el PRI nos pronunciamos en contra de este presupuesto de egresos porque lastima a las familias mexicanas, porque tiene un impacto real para los niños y niñas, jóvenes, mujeres y hombres de todo el país. Hoy hablamos por los niños que estudian en las escuelas públicas y a quienes el presupuesto de Andrés Manuel López Obrador les va a quitar la oportunidad de tener un mejor futuro al cancelar la computación y el inglés. Hablamos por los migrantes, quienes no van a tener la protección que merecen por el recorte al presupuesto de los consulados en Estados Unidos. Hablamos por los jornaleros agrícolas que van a haber cancelado el programa que los apoyaba. Hablamos por las más de 100,000 familias mexicanas de bajos ingresos que no tendrán acceso a una solución a su necesidad de vivienda. Hablamos por los cientos, miles de creadores mexicanos a quienes les faltará el apoyo de las instituciones de cultura que van a haber reducido significativamente su presupuesto. Hablamos por todas y todos los mexicanos que más necesitan el apoyo del gobierno y que con este presupuesto no lo van a tener. Un presupuesto que, por cierto, aumenta el gasto corriente. Aumenta el gasto corriente que en el presupuesto que ha enviado el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados es mucho mayor al gasto en inversión. Por eso hoy las senadoras y senadores del PRI le decimos no a este presupuesto. Hoy levantamos la voz por los mexicanos que más lo necesitan. ¿Hay preguntas? Sí, si nos los permiten, les pregunta Luis Carlos Rodríguez de la agencia Notimex. Buenas tardes.
Senadores, a ver si me amplían un poco el tema de este recorte en los impuestos en la frontera, de entre 40,000 y 110,000 millones de pesos, que dicen cómo afectaría el presupuesto. Por otra parte, un poco también ampliar el tema del recorte en los consulados. Viene un recorte como del 22% a repatriación de cadáveres, a acompañamiento de menores en situación vulnerable, deportaciones. ¿Esto cómo puede afectar y qué va a ser el PRI al respecto? Muchas gracias por las preguntas. En la parte del régimen especial de impuestos en la frontera, el problema es ese, que solamente en criterios generales de política económica se dice que se va a hacer, pero no sabemos los elementos de cómo se va a hacer. Se plantea que se va a hacer por decreto, se plantea que probablemente se haga a inicios del año que entra. Entonces, cuando uno hace planeación económica, tiene que tener todas las variables en la mesa. Nos falta una variable para poder hacer con claridad la planeación económica de 2019. ¿Y cuál es esa variable? Que no nos están diciendo cuánto nos va a costar y no se le está poniendo el costo suficiente en el boquete que va a haber a los ingresos, porque lo va a haber un faltante de ingresos cuando se habla de dar exenciones impositivas en la frontera. La pregunta es ¿con qué se va a pagar ese boquete? Y lo que aquí estamos diciendo, no vamos a permitir que se utilicen los fondos de estabilización para pagar ese boquete, y también vamos a alzar la voz en caso de que se quieran disminuir las participaciones a los estados. Entonces necesitamos información ahorita de cómo se pretende financiar esa exención para la frontera. En el tema de la protección de los mexicanos en el exterior, la reducción en el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los consulados va a tener un impacto directo en la calidad de la protección y los servicios que brindan los 50 consulados en Estados Unidos a la comunidad mexicana en ese país. El gobierno del presidente López Obrador había dicho que quería convertir a los consulados en procuradurías de defensa de los migrantes, pero con este presupuesto no veo cómo puedan lograr ese propósito. Se ha girado la instrucción de no contratar y de despedir a los empleados locales, quienes en su mayoría llevaban el peso de la atención, de la protección y de brindar servicios jurídicos a la comunidad mexicana. Este recorte impactará también en los esfuerzos que hacen los consulados en materia de salud, de educación, de asesoría legal y de defensa de los derechos humanos de nuestra comunidad migrante, sumado a la reducción de casi el 90% del programa 3x1, a través del cual la comunidad mexicana en Estados Unidos apoya a sus comunidades de origen para desarrollar infraestructura comunitaria, infraestructura que se requiere, infraestructura que además expresa muy bien el gran esfuerzo que hacen los mexicanos en Estados Unidos por trabajar y superarse y ayudar a sus familias. Este presupuesto, lejos de proteger a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, los pone en una situación de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad al no proveer recursos suficientes, incluso recortarlos para que tengan una defensa jurídica, una protección de sus derechos y la capacidad de ayudar a sus familias en sus comunidades de origen. Angélica Mercado, Milenio. Senadores, buenas tardes. Quisiera preguntar si ha habido una revisión a los gastos del Fonden, que también parece que traen un recorte muy importante, sobre todo que hemos visto que pues México reciente, pues ya ciclones, los sismos, en fin. Y también preguntarle al senador Osorio Chong, ¿en qué condiciones están regresando hoy a la sesión del Pleno, una vez que el jueves vimos que protestaron por esta decisión de Morena de aislar al senador Juan Cepeda? ¿Cómo se va a reflejar en la decisión del ministro de la Corte? Si ya tienen una definición de si lo van a avalar o se podría regresar esta terna. Gracias. Inicio, si me permite, mi compañera. Por supuesto que no podemos avalar un proceso que viene con deficiencias e ilegalidades de inicio. Por supuesto que no vamos a estar apoyando un proceso que solo lleva como fin el cumplir con instrucciones que les han dado de sacar a la ministra o al ministro en los menos días posible. Algunos medios de comunicación han referido cómo se hizo en años anteriores, el examen, el proceso de auscultación que se hizo al respecto de los que se presentaron en las ternas de años anteriores, para ver sus conocimientos, para ver su comportamiento, para hacerlo bien. Y hoy lo que vemos es apresurar todo, violar la ley
Como dieron cuenta, por cierto, muchas de ustedes en sus medios, muchos de ustedes, al ver que el día de ayer no lograron el quórum y que hicieron una violación abierta a los procesos del Senado de la República, y hoy presentar ya un dictamen con 8 firmas que ayer nunca estuvieron presentes. Eso viola la ley y por supuesto habrá un rechazo y una oposición a ese proceso viciado de origen, como lo dije desde el principio. Sí, la perspectiva de este gobierno en general es para ubicar los recursos más bien en el gasto y no tanto en la previsión. Y creemos que es muy importante que también se hable de los temas de previsión, como es justamente el Fonden. Acuérdense que México no contaba con un fondo ni de prevención ni de atención de desastres naturales, y ahora no solo contábamos con un fondo de prevención y uno de atención, sino además con seguros catastróficos que hemos venido cobrando en el gobierno federal justamente cuando hemos tenido estas incidencias de huracanes y de terremotos. Así es que sí, viene una disminución en los fondos para desastres naturales que esperamos se pueda corregir en el presupuesto, y por el otro lado también queremos claridad respecto de los bonos catastróficos que habrán de contratarse para el año que entra, también para darnos un nivel de protección adicional contra cualquier desastre natural que pueda ocurrir en nuestro país. ¿En qué porcentaje sería la reducción, senadora? Está alrededor del 30%. Laura Arana, contrarréplica. ¿Cómo están? Buenas tardes. 3 preguntas. La primera, en su análisis que hicieron, ¿detectaron algún presupuesto, partida que vaya inclinada a las sanciones que posiblemente se vengan con el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la cuestión de los bonos? Si pudiera haber posibilidad de que se usaran estos recursos que se cancelaron en algunas áreas para pagar sanciones por lo mismo. Y la segunda, preguntarles la cuestión de las consultas. El presidente tiene contemplado llevar a cabo consultas de manera cuando se requieran. ¿Ese presupuesto de dónde saldría? Porque todavía no hay una reforma al artículo 35, pero pues tampoco veo una partida ahí en el presupuesto. Y la tercera, preguntarles, posiblemente se avecinen más disminuciones salariales. Todavía la Cámara de Diputados puede realizar ajustes, por su opinión. Gracias. Muchas gracias. Te comento sobre el aeropuerto. Mira, realmente no viene ninguna previsión, y supongo que a lo que están apostando es a la utilización de los fideicomisos que ya existían y con los cuales se habían alimentado a través de recursos presupuestarios y además de los bonos que se emitieron y de las fibras que se emitieron. Entonces, al final del día, el problema es que esos bonos, esas fibras, esos recursos presupuestales eran para Texcoco, no eran para pagarles a los bonistas y tampoco eran para construir ningún otro proyecto. Entonces, lo que vamos a estar es muy vigilantes de cómo se utilizan esos recursos. Por ejemplo, en el fideicomiso 8726, ahorita hay disponible 113,000 millones de pesos, pero ya en el 8460, que era también del aeropuerto, ya solamente hay 1,000 millones de pesos disponibles. Entonces necesitamos claridad y necesitamos rendición de cuentas de qué se han hecho con estos recursos. Han habido transferencias de un fideicomiso al otro, cómo van a pagarles a los bonistas, ahorita que vemos que no han llegado todavía a ningún acuerdo, pese a 2 intentos por lanzar este paquete de recompra hasta por 1,800 millones de pesos, pero es muy de dólares, perdón, pero es muy importante sí claridad al respecto, y vale la pena destacar que la información que se tenía en el grupo aeroportuario ha sido disminuida significativamente. Entonces sí requerimos transparencia para poder hacer las cuentas y sobre todo que nos rindan cuenta respecto de esos fondos que se habían levantado con un propósito completamente distinto. Y también que quién va a responder por lo que se va a quedar ahí enterrado en lo que va a ser un cementerio de fierros en Texcoco. Entonces, todo esto implica las decisiones del aeropuerto, y estaremos vigilantes de qué se hace con esos recursos que ya se invirtieron, con los de los fideicomisos, con los pagos a los bonistas y con la fibra, y desde luego la rendición de cuentas de los 2 fideicomisos. Tenemos 4 preguntas más. Sobre los salarios. Los salarios. ¿No quieres contestar lo de los salarios? ¿No? Es que no sé, yo iba a contestar lo de las consultas.
Y contesto lo de los salarios. Realmente los salarios ya se aprobaron, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores para los empleados internos, pero la parte de los salarios propuestos está a través de la Ley de la Administración Pública Federal y las remuneraciones que también ya fueron autorizadas. Y lo que encontramos aquí pues son inconsistencias respecto de las dependencias en donde, por ejemplo, muy claro el caso, se decía que la Secretaría de Hacienda no se había trastocado más que a directores generales hacia arriba. No es cierto, se trastoca el nivel analista, jefe de departamento, subdirector, director de área, director general adjunto, director general. Entonces, al final del día, y pregunten ustedes en las distintas dependencias, los despidos que se están haciendo ahora de las comisiones independientes, los presupuestos que se están disminuyendo para el rubro de pagos al personal. Entonces, al final del día sí creemos que los empleados del gobierno federal están sufriendo en lo que a prestaciones se refiere, a despidos se refiere, y vamos a tener que estar muy vigilantes porque en este grupo parlamentario vamos a velar por todos y cada uno de los derechos de los trabajadores del sector público de nuestro país, además de los trabajadores de México en general. Tenemos 4 preguntas más. Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Preguntarles específicamente, ayer hablaban de una especie de resistencia ante pues, las imposiciones del gobierno. Yo quisiera preguntarles cómo lo van a expresar en estados, municipios y en el Congreso, es decir, concretamente cuál será la estrategia de resistencia que va a implementar el priismo nacional en contra de lo que ustedes denominaron pues una regresión autoritaria. Esa sería mi primera pregunta. Luego, insistirle cómo van a votar en el tema de los ministros de la Corte. ¿Se le devolverá o se le podría devolver la propuesta al presidente López Obrador? También con respecto al procedimiento de la ratificación, por ejemplo, de embajadores, cónsules y subsecretarios, vemos que ya se hizo el proceso al revés. Antes se les hacía un examen, se les auscultaba y después se les ratificaba. Ahora lo voltearon todo y, bueno, pues usted lo planteaba, senadora, incluso en la tribuna, pero quisiera ver si eso no es realmente una inconsistencia, incluso en un procedimiento que, digamos, se venía haciendo durante décadas, ya no digamos años, ¿no? Y también la reducción del presupuesto a estados y municipios, ¿cómo se van a defender con ese asunto? Es decir, los gobernadores, ¿qué van a hacer? Los alcaldes, ¿qué van a hacer con todo este recortadero que viene? Gracias. Gracias. Nosotros tenemos muy claro que en un sistema democrático cada actor tiene su responsabilidad y su obligación. Y en el sistema democrático mexicano, las oposiciones tenemos una obligación y una responsabilidad. Nuestra responsabilidad y nuestra obligación es levantar la voz y defender a la Constitución, defender el federalismo, la separación de poderes y el régimen de libertades y derechos para todos los mexicanos que hemos construido durante décadas. Así lo hemos hecho desde el partido, lo hemos hecho a través de nuestros grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, y lo vamos a hacer, como lo hemos venido haciendo, en todos los espacios donde el PRI tiene una representación ganada con la legitimidad popular, desde nuestros gobiernos estatales, municipales y desde los ayuntamientos, donde tenemos presencia, también desde los congresos locales, en donde tenemos también presencia de legisladores del PRI en todo el país. Hemos venido construyendo justamente acciones en favor de la defensa de nuestro régimen constitucional, y lo vamos a seguir haciendo, porque sabemos que el mayor peligro para el régimen democrático no es solo que la mayoría aplique sus números para aprobar leyes y programas y proyectos que puedan representar un retroceso autoritario. El peligro también está en permanecer callados y en no levantar la voz. Por eso hemos levantado la voz en la tribuna y en todos los espacios del partido. Por eso hemos buscado construir con otras oposiciones acciones concretas, como la acción de inconstitucionalidad que planteamos hace algunos días para defender la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial. Y así lo vamos a seguir haciendo, desde la resistencia democrática, utilizando los espacios democrática y legítimamente ganados, y levantando la voz para defender a la Constitución. Respecto al nombramiento de los funcionarios de alto nivel
que tiene que ratificar el Senado a través de su servidora en la Comisión de Relaciones Exteriores. Hemos estado insistiendo en la necesidad de la comparecencia de los mismos y que esta comparecencia sea previa a su ratificación. Incluso conversamos con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que la circunstancia del secretario Ebrard se daba por una excepción y así lo subrayé, que no generara precedente. Y esa excepción fuimos obsecuentes porque él iba a salir a una convención mundial muy importante para México en Marruecos, vinculada con las migraciones, que es un tema esencial para nuestro país. Hoy, como ustedes vieron en la sesión, se presentó un acuerdo preparado por la mesa directiva. Hicimos la observación de que era necesario dejar registrado el tema de las comparecencias. Yo espero que lo hayan registrado en los términos de la primera intervención del presidente de la mesa, para que sea la mesa directiva y la Comisión de Relaciones Exteriores que determine el momento de la comparecencia. Hace un momento, antes de salir a esta reunión, platiqué con el senador Vasconcelos y prácticamente con los mismos argumentos de usted. No solo es la costumbre, es lógico. Las personas comparecen para que quienes van a opinar sobre ellos o los van a ratificar conozcan sus puntos de vista y cuál es su compromiso como futuros funcionarios públicos. De ninguna manera permitiríamos, en el caso de los embajadores, que se pretendiera que la comparecencia fuera posterior. No es ni sensato ni tiene que ver con la práctica parlamentaria, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vasconcelos, ustedes le pueden preguntar, me dijo que él coincidía conmigo y que no estuvo en el momento en que se presentó el acuerdo, pero que si se fraseó en los términos de la primera intervención del presidente del Senado, podrá definir la comisión en qué momento se presentan los funcionarios. Amador Narcias, Televisa. Buenas tardes, senadoras, senadores. Preguntarle, senador Osorio Chong, sobre este rechazo se va a ver reflejado entonces en un voto en contra a esta terna, y preguntarle sobre los perfiles, específicamente de la doctora Loretta Ortiz y Cecilia Maya, pues que han manifestado su clara inclinación hacia Morena. Muchas gracias. Quiero insistirles, nosotros estamos en contra del proceso de la violación a la ley que se ha seguido en muchos casos aquí en el Senado, pero hoy hablo particularmente de la elección de la ministra o ministro para la Corte. Lo hemos dejado claro desde el jueves, que violaron los derechos de Juan Cepeda, y lo estamos dejando claro también en la comisión antes del jueves, y ahora con lo que violaron la ley el día de ayer, en aparecer un dictamen en el que claramente se vio el día de ayer que no había mayoría para poderlo realizar. Es contra lo que estamos. El voto para elegir es secreto y lo veremos dentro del grupo parlamentario. Lo que tenemos que corregir, y espero que en la mesa, en la Jucopo, que parece se realizará el día de hoy, pudiéramos corregir el proceso, el procedimiento, y entonces regresar a la legalidad. Y con eso entonces entrar a la normalidad y poder tener ministra o ministro. Respecto a los señalamientos, han sido públicos, de los tres, no quisiera personalizar. Respecto a su origen, a su vínculo directo con el presidente de la República, y esto entonces pues nos va a permitir a nosotros tomar una decisión al respecto en la votación que llevaremos a cabo en los próximos días. Senador, por último, en menos de una semana ha habido dos procedimientos pues un poco extraños, ¿no lo ve así? Primero lo de Juan Cepeda y ahora pues lo del día de ayer. Y yo creo que te faltaría referir a otros tantos más. No han sido estos dos poco pulcros, violatorios de la ley. Y miren, yo creo que nuevamente el llamado a
a que puedan reflexionar y analizar su conducta al margen de la ley, insistiendo una y otra vez en hacerlo, debieran de poderlo observar. ¿Cuántas veces no se han parado aquí frente a ustedes, en tribuna, en discursos, en Palacio, diciendo que representan a 30 millones? No representan a 30 millones. Hoy como gobierno representan al pueblo de México y tienen que cumplirle a todo el pueblo de México. Pero si lo dejamos en esos 30 millones, hoy le están fallando a los que trabajan en el campo con quienes se comprometieron, a nuestra gran universidad y a las otras universidades en el presupuesto y en su autonomía. Están fallando a muchas madres de familia que tienen que dejar a sus hijos en estancias y que no van a poderlo hacer, y son jefas de familia, trabajan, ellos sostienen sus hogares, no lo van a poder hacer. Están fallando en cada uno de los temas importantes, de los comedores, que de verdad nadie le ha dicho al presidente cuántas niñas, niños, personas con discapacidad, mujeres, jefas de familia se alimentan diariamente ahí y que hoy no lo van a poder tener. ¿Que nadie le está informando al presidente que parar las obras en infraestructura paran el desarrollo del país? ¿Que parar la promoción del país en el turismo nos va a regresar a lugares que habíamos podido superar del 14 al número 6? Hoy estamos en el top a nivel mundial y vamos a salir muy rápido, pero vamos a salir porque no va a haber promoción. ¿Y saben cuántos millones de personas que viven del turismo van a ser afectadas? Por eso es que revisamos cada uno de los temas para poderlo explicar, pero no solo para ello, sino para tratar de hacerlos entrar en conciencia y que no apliquen una mayoría que va a afectar al país y va a afectar con quienes ellos se comprometieron y también con los que no votaron con ellos. Hoy representan al pueblo de México y tienen que cumplir al pueblo de México. La última pregunta es de Rafael Ramírez, del Sol de México. Hola, buenas tardes, senadores. Preguntarles, amén de todos los rubros que acaban de enlistar que se van a ver afectados derivado de estos importantes recortes a muchos programas sociales y organismos gubernamentales, yo quiero preguntarles si ven un trasfondo político dentro de este presupuesto, el cual estaría generando un tejido para que Morena se perpetúe en el poder, y también en lo que toca al PRI, preguntar si están buscando a través del recorte al campo minar a una de las más importantes organismos adherentes, que es la CNC, preguntarles eso, si este presupuesto tiene un trasfondo político. Miren, yo creo que más que poder venir aquí a hablarles, decirles o señalarles al respecto, simplemente hay que observar. Menos a cultura, más a publicidad. Nada a promoción y sí a un proyecto que ni siquiera se tiene pies y cabezas al respecto. Cancelar un megaproyecto y hoy tener que pasar por un proceso de sufrimiento económico, financiero, y que todavía no sabemos de dónde van a salir esos recursos, y que es un hoyo enorme en las finanzas públicas. Hoy dicen no a todo lo que les he referido, a las jefas madres de familia, a nuestras universidades, a infraestructura, al discurso tan sonado en esta legislatura de equidad, de erradicar la violencia contra las mujeres, y cancelan todos los recursos. No sé a quién se encomendaron con eso que andan haciendo algunas acciones al respecto, pues para evitar que haya un fenómeno natural que le pegue al país, porque no vamos a tener recursos para poderlo solucionar. El campo no es solamente la CNC, son a todos los productores del país, a los pequeños productores del país. No hay tampoco conciencia de la afectación que se está haciendo a la exportación que tiene enorme ya nuestro país.
no van a ser admitidos en el mercado internacional nuestros productos, denlo por un hecho al respecto. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si es dirigido este presupuesto directamente a un plano electoral, en el que en lugar de apostarle a los emprendedores, simplemente les doy recurso, cuando deberíamos apostarle a ambas cosas, pero como no alcanza, hay que sumarle recursos para nuestros jóvenes que quieren crear, que quieren salir adelante, que tienen proyectos. Es un proyecto de un presupuesto totalmente electoral, un presupuesto que por supuesto no les va a resultar, no solamente por decirlo, sino porque afectan toda la cadena productiva, porque afectan todo el desarrollo de nuestro país. Por eso, el Grupo Parlamentario del PRI lo rechaza categóricamente. Muchas gracias. Una aclaración nada más de lo de desastres naturales. El dato que les di es el de prevención de desastres naturales, el que se disminuye más del 30%. El Fonden disminuye 85%. Eso compone los dos, para que tengan el dato. Muchísimas gracias. Senadora Claudia.